Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una situación que, la verdad, está llegando a un punto límite en México. Sí, una situación muy complicada. El campo está en pie de guerra, y no es una metáfora. Hay protestas masivas, agricultores y transportistas bloqueando carreteras en muchísimos estados. Los medios de los que hemos partido para analizar esto, gente como Grupo Fórmula, Milenio, todos hablan de una tormenta perfecta. Exacto. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Vamos a intentar desgranar qué hay detrás de esa tormenta. Queremos entender cómo es posible que las personas que alimentan a todo un país lleguen a un punto de decir, bueno, es que ya no podemos ni alimentar a nuestras familias. Esa es la pregunta clave. Porque la imagen de los tractores paralizando las arterias principales de México es muy, muy potente. No es una protesta cualquiera, desde luego. Es una señal de desesperación de un sector que es estratégico. Totalmente. Y para entenderla hay que ir más allá de la foto, ¿no? Hay que mirar los números, las políticas y las historias humanas que nos han traído hasta aquí. Pues empecemos por ahí, si te parece, por los números. Venga, si tuviéramos que resumir el problema en una frase, según todas las fuentes, sería algo como: cada vez me cuesta más producir y cada vez me pagan menos por lo que produzco. Pues sí, pero es que los números que hay detrás de esa idea son durísimos. Durísimos. A ver, imagina que todo lo que necesitas para trabajar, semillas, fertilizantes, el diésel para el tractor, todo sube de precio casi un 50% en 5 años. Es una barbaridad. Y a la vez, el precio que te pagan a ti por tu cosecha, por los granos, se desploma un 40% en solo 2 años. Uf. No es una crisis, es una pinza. Una pinza que te ahoga poco a poco. Los gastos suben por el ascensor y los ingresos bajan por el hueco de la escalera. Y hay un ejemplo que lo aterriza de una forma brutal. El del maíz blanco en Sinaloa, que es uno de los grandes graneros de México. Sí, este caso es muy claro. Las cifras que dan son para echarse a llorar. Producir una sola hectárea en el año 2020 costaba unos 36.000 pesos. Que ya es una inversión considerable, ¿eh? Pero en ese momento el margen de beneficio era bueno, superaba el 50%. Era un negocio que salía a cuenta. Claro, pero es que para este año ese mismo coste de producción se ha disparado, casi a 53.000 pesos por la misma hectárea. Y con la caída de precios, el margen se ha hundido. Apenas un 12%. 12%. Muchos productores dicen que con eso ya no cubren ni la financiación, ni los imprevistos, ni su propio sueldo. Están perdiendo dinero por trabajar. Literalmente. Y aquí es donde la historia se vuelve global. Porque es muy fácil pensar que la culpa es de alguien cercano, del gobierno, del intermediario. Sí. Pero las fuentes apuntan a una confluencia de factores que vienen de todas partes del mundo. Por un lado, hemos tenido cosechas espectaculares en los grandes productores. Estados Unidos, Brasil, Argentina. Han inundado el mercado de grano. Exacto. La clásica ley de la oferta y la demanda. Pero me sorprende la escala. De verdad, unas buenas cosechas en Brasil pueden hundir así a los productores mexicanos. A ese nivel se juega, sí. Cuando tu competidor es un gigante que inunda el mercado, o tienes un paraguas muy fuerte de tu gobierno, o te ahogas. Y a los agricultores mexicanos les ha pillado el chaparrón sin paraguas. Ya. Y a eso súmale un factor local que, fíjate, parece una ironía, la fortaleza del peso mexicano, que en principio es una buena noticia para el país, ¿no? Para muchas cosas sí, pero para un productor que vende algo cuyo precio se fija en dólares, es terrible. Claro. Si el precio internacional del maíz ya está bajo, al convertir esos pocos dólares a un peso fuerte, pues reciben todavía menos pesos en su bolsillo. Es otro golpe más. Pero hay un tercer elemento, uno geopolítico, que a mí me ha dejado alucinado. Un análisis apunta a que parte de la culpa la tiene una pelea comercial entre Estados Unidos y China. Es fascinante y terrible a la vez. Cuando la administración estadounidense impuso aranceles a China, Pekín respondió dejando de comprarles, entre otras cosas, millones de toneladas de soja. Espera un momento, ¿me estás diciendo que la decisión de un agricultor de Iowa de dejar de plantar soja para plantar maíz por una pelea entre dos superpotencias? Es una de las razones por las que un agricultor en Sinaloa no puede pagar sus facturas. Sí. Como él, se pasó al maíz. Aumentó todavía más la oferta mundial y hundió aún más los precios. Es un efecto mariposa con consecuencias devastadoras. Totalmente. Y claro, cuando el mercado global te da la espalda de esa manera, es inevitable que te gires y preguntes: ¿y mi gobierno dónde está?
¿No hay una red de seguridad? Claro, y lo que las fuentes describen es que al mirar muchos sienten que esa red ya no existe. Ese es el núcleo de la protesta. No es solo contra el mercado, es contra lo que perciben como un abandono institucional. Sí. Hay un testimonio de un exdirigente político que es especialmente duro, porque le pone cifras a este sentimiento. Afirma que el presupuesto para el desarrollo del campo es hoy un 40% menor en términos reales de lo que fue en su punto más alto. ¿Es un recorte bestial? Hablamos de una caída de un presupuesto que, actualizado, sería de 128.000 millones de pesos. A solo unos 70.000 millones. Y un recorte así no es solo un número en un papel. Significa que desaparecen programas. Las fuentes mencionan la eliminación de apoyos que eran vitales. Procampo, las ayudas para la comercialización de Acerca, los seguros para catástrofes, hasta el subsidio al diésel agrícola, que es como quitarle el descuento en gasolina a un taxista. Es vital para ellos. Se desmanteló toda una arquitectura de apoyo, vamos. Y esto revela un cambio de filosofía muy, muy profundo. El modelo anterior, que, ojo, tenía muchísimos fallos y críticas, pero al menos se centraba en dar certidumbre y en fomentar la productividad. Claro. Existían mecanismos como el ingreso objetivo, que funcionaba como un precio mínimo garantizado, para que el productor supiera que pasara lo que pasara, no iba a perder dinero. Daba previsibilidad. Podías planificar tu año. Exacto. O la agricultura por contrato, que te aseguraba la venta de la cosecha antes incluso de sembrarla. Vale. Y si ese modelo se quitó, con todos sus fallos, ¿cuál fue la lógica para cambiarlo? ¿Qué se pretendía con el modelo actual, que los críticos describen como asistencial? Pues la lógica declarado era eliminar intermediarios y corrupción y dar el dinero directamente a la gente. El problema, según los análisis, es que los nuevos programas no están diseñados para resolver la crisis de los productores a gran escala. A ver. Por ejemplo, se habla mucho de Sembrando Vida. Que suene muy bien por el tema medioambiental y todo eso. Pero no le sirve de nada al productor de maíz de Sinaloa. Ese programa paga por plantar árboles frutales o maderables en parcelas pequeñas. Está pensado para la autosuficiencia o la reforestación, no para la producción masiva de granos que compiten en el mercado global. Exacto. Es como intentar apagar el incendio de un rascacielos con una regadera de jardín. Son herramientas distintas para problemas distintos. ¿Y qué pasa con los otros programas, como los precios de garantía? Porque el nombre suena justo a lo que necesitan. Suena, sí, pero en la práctica es muy limitado. Las fuentes señalan que beneficia a un grupo minúsculo, unos 34.000 productores de los más de 2.400.000 que hay. Una gota en el océano. Y además, se critica que el precio que fija sigue estando por debajo de los costes reales de producción para la mayoría. Luego tienes el programa de fertilizantes, con un presupuesto gigantesco. 17.000 millones de pesos. Pero los analistas se preguntan dónde está el resultado, porque la productividad general del campo no ha despegado. Aunque, para ser justos, hay que decir que uno de los entrevistados recuerda que esto no es un problema que haya surgido de la noche a la mañana, ¿eh? No, para nada. Gobiernos anteriores, los llamados neoliberales, también desmantelaron otras estructuras de apoyo y cambiaron leyes agrarias clave. Totalmente. Esto es la culminación de décadas de decisiones, a veces contradictorias. Es como un edificio al que cada gobierno le ha ido quitando una viga. Y ahora parece que la estructura entera amenaza con venirse abajo. Y cuando una estructura así se derrumba, las consecuencias son enormes. La primera y la más preocupante es la dependencia alimentaria. Las cifras aquí son para sentarse. En los últimos 30 años, la producción nacional de granos ha crecido apenas un 18%. Un crecimiento casi plano, mientras que el consumo en ese mismo periodo se ha disparado un 147%. La brecha es gigantesca y cada año más grande. Y el resultado de esa brecha es que México ha pasado de producir el 72% de los granos que consumía a producir hoy solo el 42%. Se ha convertido en el segundo mayor importador de granos del mundo. Es un dato que te deja sin palabras. Es una pérdida de soberanía alimentaria tremenda. Significa que tu capacidad para alimentar a tu gente depende de los vaivenes del mercado internacional. Dependes de las cosechas en Brasil o de las peleas comerciales entre Estados Unidos y China, como decíamos antes. Te vuelve muy vulnerable. Muchísimo. Y el problema no es solo económico, es también de seguridad física. Los transportistas que se unen a las protestas no lo hacen solo por solidaridad. No, que va. Lo hacen porque su día a día se ha vuelto una pesadilla. Un líder transportista afirma en una entrevista que los robos de camiones han pasado de 7 u 8 al día en gobiernos pasados a casi 70 en la actualidad. Es un aumento de casi 10 veces.
una cifra escalofriante. Hablan de robos, de extorsiones. Y lo más grave es que denuncian que a veces las propias fuerzas policiales están implicadas. Mover mercancías por el país se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Y esa violencia no se queda solo en las carreteras. Una de las piezas periodísticas arranca con un hecho que te hiela la sangre. Sí, el asesinato de Bernardo Bravo. Un joven líder de productores de limón en Michoacán. Es que no estamos hablando solo de números y políticas, estamos hablando de gente que se juega la vida. Y eso lo cambia todo. Porque una cosa es protestar por la rentabilidad de tu negocio y otra muy distinta es saber que alzar la voz en ciertas zonas te puede costar la vida. Crea un clima de envío que paraliza. Va mucho más allá de la crisis económica. Y si conectamos todo esto, el panorama es desolador. Y hay una consecuencia más, una que es más silenciosa pero igual de grave. La crisis demográfica del campo. El campo está envejeciendo. Las fuentes estiman que 8 de cada 10 campesinos tienen más de 50 años. Y es lógico. Si eres joven y ves que el trabajo es durísimo, poco rentable y encima peligroso, pues ¿te vas a quedar? La respuesta es no. Las nuevas generaciones se van a las ciudades a buscarse la vida en lo que sea. A menudo, en el comercio informal. Es una crisis de relevo generacional en toda regla. Es una imagen muy triste si lo piensas. Un país donde el campo se queda sin gente joven, donde ser agricultor ya no es un proyecto de vida viable. Te preguntas quién va a producir la comida dentro de 20 años. Es la pregunta del millón. Y con todo este cóctel de problemas económicos, de seguridad, demográficos, es normal que la gente explote. Y salga a la calle a bloquear carreteras. La pregunta es, ¿cómo responde el poder a esa explosión? Pues la respuesta, según describen las fuentes, ha sido intentar politizar la protesta. La Secretaría de Gobernación salió a sugerir que detrás de los bloqueos había intereses de partidos de la oposición. Que era una protesta con fines electorales. Exacto. Es una estrategia clásica, ¿no? Intentar desacreditar al mensajero para no tener que abordar la complejidad del mensaje. Si le pones una etiqueta política, intentas dividir la opinión pública y deslegitimar una queja que parece nacer de una desesperación económica muy real y transversal. Pero la realidad, con Paz y siempre, desmontó el argumento. Uno de los líderes productores más visibles tuvo que salir en los medios a aclarar que, de hecho, él tenía cercanía con el partido en el gobierno, con Morena. Lo que se critica desde los análisis es que se intenta invalidar la protesta, sea del color que sea, en lugar de reconocer la legitimidad del problema de fondo. Y mientras el diálogo parece estancado, el gobierno insiste en que las mesas de diálogo están abiertas, que han ofrecido soluciones. Como subir un poco el precio garantizado para la tonelada de maíz. Pero la respuesta de los productores es unánime. Esa oferta sigue estando muy por debajo de nuestros costes de producción. Sienten que se les invita a hablar, pero no a solucionar. Que el diálogo no es efectivo porque no saca los números de la ruina. Así que para resumir, tenemos un sector estratégico que da empleo a 6 millones de personas, que es la base de la seguridad alimentaria de un país. Y que se encuentra al borde del colapso. Exacto. Y el debate de fondo que se extrae de todos estos análisis es sobre qué modelo de país se quiere para el campo, ¿no? Esa es la cuestión. Se quiere un modelo que apoye a los productores con tecnología, con innovación, con mecanismos de mercado que les den certidumbre para competir en un mundo globalizado. ¿O se prefiere un modelo más centrado en ayudas directas de tipo asistencial? Asumiendo que eso implicará una dependencia cada vez mayor de las importaciones para alimentar a la población. Las fuentes consultadas parecen inclinarse abrumadoramente por la primera opción. Se pide un cambio de enfoque, pasar de dar un pez a enseñar a pescar y, sobre todo, asegurar que haya peces en el río. Quizá es la metáfora perfecta. Y todo esto nos deja con una reflexión final, que es quizá la más incómoda de todas. A ver. En un contexto de libre comercio, como el del tratado con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, los productores mexicanos compiten con un brazo atado a la espalda. Claro. Compiten contra agricultores estadounidenses que reciben subsidios masivos de su gobierno, una red de seguridad potentísima. El campo de juego está claramente inclinado. La pregunta que queda en el aire entonces es inmensa. ¿Puede un país proteger a su sector agrícola y garantizar su soberanía alimentaria sin renegociar las reglas del juego con sus socios comerciales más poderosos? Y sobre todo, ¿qué papel jugamos quienes estamos al final de la cadena, los consumidores, en esta ecuación tan compleja? Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9.
3x3, el podcast de la semana.